Y le agradezco a ustedes por estar. Luciano en el día de ayer ha asistido a un día histórico, dado que se ha realizado el primer juicio por jurado en la ciudad. Y quiero destacar sinceramente el comportamiento que ha tenido, en primer lugar, el público, porque si ustedes asistieron, había familiares del imputado, familiares de la víctima, y ustedes habrán visto que no pasó absolutamente nada, ni siquiera hubo algún comentario. Eso habla muy bien y habla realmente del respeto que ha habido. Hubo un enorme trabajo de la fuerza policial en todo momento, y quiero destacar también el enorme trabajo, el gran trabajo de la Oficina de Gestión de Audiencia a cargo de la doctora Emilce Mármol, con todo su equipo de trabajo, que realmente ha hecho que estas jornadas que se han vivido hayan sido de manera excepcional y se hayan salido a la perfección. Doctor, vamos por parte, por temas, digamos, que seguramente van a ir saliendo. ¿Usted qué opinión tiene sobre el juicio por jurado, digamos? Esta modalidad que se adoptó hace un tiempo ya son varios juicios que se han llevado adelante. Su opinión personal al respecto. Yo creo que el juicio por jurado viene a democratizar el único poder que no es democrático, en el sentido de que no somos elegidos nosotros por el pueblo. Al incorporar la sociedad a la administración de justicia, es una de las mejores formas de democratizar este poder. Y además, de esta manera vamos a lograr que, de hecho ya lo vemos, un acercamiento entre la sociedad con el Poder Judicial. Uno no es ajeno a que el Poder Judicial es siempre cuestionado, sobre todo los que nosotros estamos en el fuero penal, porque generalmente las decisiones que nosotros tomamos no son las que simpaticen más a la sociedad. Entonces, bueno, mediante esta modalidad de juicio, la gente ve cómo se efectúa, se lleva adelante un juicio, qué dijeron los testigos, qué prueba hay, y en base a eso después toma una decisión. Entonces se da cuenta realmente que el tomar una decisión, en este caso declarar culpable a una persona, no es una cuestión de minutos, no es una cuestión de que, a ver, esto se hace así y ya está, no, sino una cuestión que hay que valorar todo el material probatorio, una cuestión que lleva su tiempo, y bueno, posteriormente se llega a la resolución. Ser jurado es una carga. ¿Ha ocurrido que alguna vez alguien de la comunidad se haya negado, y cuál es la sanción que le cabe? Exactamente, el ser jurado es una carga pública. Ha habido casos que se han negado, y bueno, son pocos los casos en realidad que ha habido, y sobre eso al respecto la ley establece que hay que pagar una multa de 200 juristas, que a fecha de hoy serían 880.000 pesos. ¿Qué es lo que ocurre? Son casos muy puntuales los que se han negado, pero en otros casos no asisten o no han podido concurrir debido a que o tienen algún tipo de enfermedad. Digamos, en este caso particular hubo personas que presentaban certificados, determinados certificados médicos, y bueno, esas serían las sanciones, sin perjuicio que pueda también, hasta ahora no se ha llegado hasta esa instancia, de iniciarle algún tipo de causa penal, ¿no es cierto? ¿Cómo se eligen los jurados y quiénes no pueden ser jurados? Los jurados están establecidos en la ley, concretamente los requisitos son personas que deben tener entre 18 y 75 años de edad, tienen que entender el idioma nacional, saber leer, saber escribir. No es necesario en este sentido que tengan un nivel secundario o universitario, en absoluto. También tienen que tener todos los derechos, capacidad de votar, es decir, todos los derechos políticos. Ahora, doctor, sí. Permítame un punto ahí, que es una de mis inquietudes, digamos. ¿Ustedes creen que en ese número de jurados, que ustedes son 12, 14 o 16 con los suplentes, todos tienen la capacidad de comprender muchas veces los términos técnicos que manejan tanto la defensoría como el abogado acusador y demás? A ver, hay una cuestión.
Este sistema de enjuiciamiento a todos los que estamos dentro del Poder Judicial y también a los abogados es un cambio total de paradigma. Entonces nosotros tenemos que cambiar el lenguaje para transmitirle al jurado no un lenguaje técnico. ¿Qué se considera al momento de capacitarlos? No, capacitarlos no. Capacitarnos, ya me voy a referir a eso, pero continúo con el tema del lenguaje, que es muy importante. Nosotros no podemos hablarle en un lenguaje técnico al jurado. A ver, acá la parte que lo haga, me refiero a parte fiscal, eventual querellante, defensor, cometería un grave error. Para eso, las instrucciones que yo les doy, o cualquier juez que esté en mi lugar les da, son instrucciones que ellos tienen que seguir, y si ustedes han escuchado las instrucciones, pueden ver que están con palabras sencillas, justamente para que ellos puedan entender. Y ante una eventual duda o no entendimiento de algo puntual, ellos, cuando van a deliberar, pueden escribir las dudas que tengan y posteriormente el juez, delante de las partes, les explica que esas dudas. Doctor, yo sentí, digamos, los comentarios en la calle de mucha gente que por ahí formaba parte de esa nómina de 80 personas que tenían cierto temor a ejercer esta función tan importante. Y ese temor pasaba fundamentalmente por su seguridad durante los días del juicio o post-juicio. ¿Qué ofrece el sistema judicial para los jurados en materia de seguridad, de cubrimiento? Bueno, sí, eso que ha pasado, lo que usted me acaba de relatar, no ha pasado siempre en todos los lugares de la provincia donde hemos realizado juicios por jurado. En tal sentido, la ley tiene establecido varios requisitos y varios sistemas para proteger al jurado. Por ejemplo, en primer lugar, los jurados están identificados por un número, no por nombre. Usted me dirá, en una localidad de 20.000 habitantes, seguramente se conocen todos. Sí, bueno, acá se conocían, pero algunos no sabían cómo se llamaban, sino que se conocían por el sobrenombre, etc. Eso por un lado. Por otro lado, tengan en cuenta, hay algo que se llama la regla del secreto, que yo les di al jurado, en el cual les manifesté que eso no cuenten nada de lo que han deliberado y que también, si llegara a surgir algún inconveniente, están a disposición la oficina de gestión de audiencia, como así también la policía, para que lo hagan saber. Yo le digo, hasta el día de hoy, en la provincia de Entre Ríos se han realizado 73 juicios por jurado y en ningún lugar ha habido ningún problema. Y se han hecho juicios por jurado no solamente en Paraná, Concordia, Concepción del Uruguay, sino en Rosario del Cala, en Villa Paranacito, es decir, en lugares en donde hay menos población y que la gente se conoce, no ha habido ningún problema. ¿Y esto por qué? Porque tanto el jurado respeta a rajatabla las instrucciones que el juez le da. En caso de no cumplir con es una conferencia, disculpa, en caso de que usted le haya dado las directivas antes de la veredicto final del jurado, usted ha hecho una larguísima lectura con directivas. ¿Es eficaz esa lectura a la hora de dar el veredicto del jurado? ¿Le ha indicado un montón de situaciones a usted que eliminen tal o cual comentario, tal o cual situación también, tanto de la Fiscalía como del abogado defensor? Exactamente, esas son instrucciones que justamente se hacen también para proteger al jurado. Por ejemplo, si ustedes habrán escuchado, una de esas instrucciones que yo le he dicho es que, por ejemplo, ustedes, los representantes, los medios, ya sea gráficos o televisivos, no pueden de ninguna manera ir a hablar con un jurado para preguntarle algo, independientemente, digamos, de la pregunta que ustedes le quieran hacer. No pueden hacerlo, porque esto está vedado. Y eso sí me ponen en conocimiento a mí y yo tomaré las medidas del caso. Bueno, así como este tema que ustedes no pueden hacer, tampoco nadie, ni el intendente, ni algún concejal, nadie, absolutamente nadie, porque ellos tienen que estar libres, como fueron libres al momento de decidir, ¿me entiende? Por eso es fundamental que ellos sigan al pie de la letra las instrucciones. Y hasta ahora, en estos 73 juicios que se han realizado, no ha habido ningún problema. Doctor, el jurado fue unánime y dijo que es culpable de un homicidio simple, cuya pena máxima creo que son 25 años, ¿no es cierto? Exactamente. El fiscal, si no tengo entendido mal, había estimado una pena de 18 años. La pena la fija usted, ¿no es cierto?
Así es. ¿Y por qué usted y no un poco el jurado, teniendo en cuenta el fallo que dictaminó, digamos? Porque acá hay una cuestión. En todo juicio por jurado hay dos jueces. Uno es el juez de los hechos, que es el jurado popular, que va a establecer si esta persona es culpable o no, y también por el delito que sea culpable. Y el juez técnico, que es el que va a imponer la pena en el caso que el jurado dicte un veredicto de culpabilidad. En este caso puntual, el miércoles a las 11:15 se realiza la audiencia que se llama de cesura, en la cual las partes, tanto el fiscal, va a dar sus argumentos solicitando una determinada pena, porque esa solicitud que usted me dice es una solicitud provisoria. Sí. Él ahora evaluará, dirá los argumentos que entienda para decir cuánto solicita. Por su parte, el abogado defensor hará lo mismo y posteriormente yo evaluaré y de acuerdo a eso la pena que impondré. Usted hablaba de que son cuestionados al principio de la conferencia. Uno de los cuestionamientos que se hace es que se demora mucho, digamos, 4 años para, entre comillas, impartir justicia, porque de todas formas Emiliano no va a volver, así que justicia no va a haber de ninguna forma. ¿4 años no le parece mucho? Por supuesto que sí, que me parece mucho, pero tengamos en cuenta un par de cosas. Primero, este hecho fue en octubre del 2019. Como es notorio, a partir de marzo del 2020 todos atravesamos un periodo de pandemia que duró 2 años, en el cual sabemos todos que las actividades fueron restringidas. Dentro del Poder Judicial hubo juicios que no se pudo hacer durante un tiempo, después estábamos limitados con la capacidad de personas para poder hacer determinados juicios y bueno, después de eso, todo ese atraso que hubo se pudo empezar a reorganizar las determinadas calendario de audiencia y por eso se pudo hacer ahora. En la cesura está usted, el fiscal y el abogado defensor, o hay alguna otra parte, y cuál es la situación más luego de eso del acusado. En la cesura exactamente, ya el jurado ya yo lo disolví, no interviene el fiscal, interviene el defensor y el imputado y yo voy a ser el que va a estar a cargo de la audiencia. Luego de eso yo dicto una sentencia en la cual te digo cuánto año va a ser la condena. Posteriormente... Doctor, perdón, ¿de qué depende eso, digamos? Los años que usted fije, porque el jurado dijo homicidio simple, ¿no es cierto? Sí. Cuya pena máxima va entre 20 y 25 años. Entre 8 y 25. Perdón, entre 8 y 25. Exactamente. ¿De qué depende, digamos, la cantidad de años que usted vaya a evaluar? Acá depende, en primer lugar, depende lo que me digan los argumentos que me den las partes. Yo desconozco cuáles van a ser los argumentos que me den las partes y además no me puedo pronunciar en este momento. No, pero a ver... Pero hay varias cuestiones que las partes pueden analizar. Yo ya le digo, no sé cuál va a ser el argumento que me van a dar. Eso, por ejemplo, usted debería preguntarle al doctor Temporetti o al doctor García, que ellos le pueden decir, a lo mejor a usted le van a adelantar cuál es el argumento. Pero a ver, porque ¿qué argumentos podrían utilizar ahora cuando ya el jurado determinó que fue un homicidio simple, digamos? No, a ver, los argumentos que ellos podrían utilizar son los que están en el artículo 40 y 41 del Código Penal, es decir, la educación, el nivel que si tienen carga de familia, si tienen antecedentes penales, etcétera, etcétera. Hay varias cuestiones, cuál fue el comportamiento posterior al delito, la extensión del daño, es decir, hay varios parámetros que las partes pueden tomar en cuenta al momento de solicitar la aplicación de una pena. ¿Influye que el acusado, digamos, que fue declarado culpable, haya seguido delinquiendo durante todo este tiempo? Yo desconozco eso. Claro, eso no estuvo. La verdad que no ¿Pero influye? No, pero hay una cuestión para que quede bien en claro. A ver, en todo juicio por jurado, el jurado ni el juez técnico puede conocer si el imputado tiene antecedentes penales. Eso está prohibido por ley. Es una falta grave si el jurado conoce si el imputado tiene antecedentes penales. Recién se conoce si el imputado tiene antecedentes penales en esta audiencia de cesura que vamos a hacer. Pero eso acá nos conocemos todo, por eso sabemos que el chico siguió haciendo. Aparte, digamos. A ver, hay una cuestión. A ver, hay una cuestión. Le reitero, yo no puedo avanzar mucho en algunas cosas porque yo después me tengo que expedir, pero yo le digo, las partes, el fiscal me dará argumentos a mí y yo después evaluaré o no. Es decir, todo depende, ¿me entiendes? Porque yo hay muchas cosas que desconozco que voy a conocer en esa audiencia o no. El fiscal pidió una... No entiendo lo de falta grave porque en realidad
Se está jugando una persona que, bueno, se debería conocer quién es, digamos, y cómo se ha desempeñado en su vida hasta el momento del delito. Me explico. Falta grave sería, en este caso, vamos a suponer que el fiscal, saquemos este caso, vamos a un caso cualquiera, que el fiscal le diga al jurado, cuando está haciendo el alegato inicial, que el imputado que está trayendo a juicio tiene antecedentes penales. La falta grave la comete el fiscal. Eso es lo que le digo. ¿Entiende? La ley establece que falta grave poner en conocimiento del jurado si tiene antecedentes. Pero el jurado en sí conoce, No, sin conocimiento, sin que el juez o el fiscal le digan que el chico siguió delinquiendo. Como decía, en una ciudad chica que nos conocemos todos sabemos que el chico siguió delinquiendo, digamos. No es necesario que el fiscal le diga al jurado. No, pero hay una cuestión, a ver, que también es bueno aclararla. ¿Qué es lo que se considera antecedentes penales para nosotros? Es decir, cuando hablo para nosotros es cuando nosotros, los jueces, tenemos que aplicar que una persona tiene antecedentes penales. No es si tuvo 10 o 20, 30 ingresos a una comisaría, no es en este caso, como usted dice, si siguió delinquiendo. Sí es si fue condenado. Es decir, los antecedentes penales que nosotros debemos computar es si esa persona ya tiene otra condena. Porque si no tiene otra condena, para nosotros, para la ley, no es un antecedente penal. Ha definido usted 15 la prisión preventiva aquí en San José de Feliciano. Usted ha considerado la prisión preventiva acá en San José de Feliciano. El fiscal le pidió que sea en la ciudad de Paraná. ¿Por qué ha definido usted por esta situación? Y si se computa en esos 4 años ya, en el caso que usted dé una pena de 18 o 20 años. A ver, el tema es así. El fiscal solicitó, como bien usted dice, la prisión preventiva hasta que quede firme la sentencia. El defensor solicitó que sea, digamos, en principio, continúe en libertad, dado que él había estado siempre sujeto a derecho, o en subsidio que sea acá en la departamental de Feliciano. Yo consideré que, teniendo en cuenta que la semana que viene tenemos esta audiencia de cesura y que el imputado tiene que estar presente, porque si el imputado no está presente, esa audiencia es nula, necesariamente, sí o sí, para evitar ese riesgo que él no vaya, yo entendí que hasta el miércoles él esté alojado acá. En esa audiencia de cesura, luego que me solicitan las penas, las partes ahí seguramente van a efectuar algún tipo de solicitud respecto a si el imputado, ya digamos declarado culpable, continúa en libertad, tiene prisión domiciliaria o piden una prisión preventiva en la unidad penal. ¿Me entienden? Así es el tema. ¿Tienen el abogado defensor tiene algún recurso para interponer? El abogado defensor tiene un recurso, dado que en todo el país existe lo que se llama el doble conforme, es decir, aquella persona que es condenada por un delito tiene el recurso de casación para que otro tribunal examine a ver si el trabajo que se ha hecho durante el juicio está bien o no. ¿Usted quedó conforme con el testimonio de los testigos? Yo no puedo merituar eso porque no es mi tarea. En este sistema no es mi tarea y a mí la ley me impide, digamos, expedirme al respecto. Es decir, acá lo que evaluaron el testimonio de todas las personas que fueron a declarar fue el jurado. Yo, mi tarea es otra. Diferente es cuando uno está como juez técnico y que tiene que valorar, tiene que merituar lo que dijo cada testigo. Ahí sí, en este caso yo no puedo. Bueno, pero por ejemplo, se dijo que los testigos no podían mentir, digamos, que están bajo juramento, ¿no es cierto? Así es. ¿Y quién evalúa eso? Si realmente dijeron la verdad. Y acá lo que conocen más de ese tema es quien llevó adelante la investigación, es decir, el fiscal. Es el que más conoce el tema, porque desde que ocurrió el hecho, es el que se ha puesto en contacto y ha tomado las medidas necesarias o las que él creyó necesarias para poder llegar a esta instancia. Y también, bueno, el abogado defensor entiendo que también conoce, o sea, esas son las personas, más el fiscal. ¿Cuánto es el mínimo que le tiene que dar para que el chico vaya con prisión efectiva, digamos, no que tenga prisión domiciliaria o que cumpla en libertad? A ver, hay una cuestión que es importante aclarar. Una cosa es la prisión preventiva y otra cosa ya cuando
sentencia ha quedado firme. La prisión preventiva puede ser que sea domiciliaria, puede ser que sea en la unidad penal o puede ser que no pidan prisión preventiva y que el chico siga en libertad. Eso es una cosa. Una vez que la condena queda firme, es decir, que el defensor de Portillo recurra, vamos a suponer que recurre, el Tribunal de Casación confirma la sentencia y después hay otros recursos más. Una vez que quede firme, ahí Portillo va a ser trasladado a la unidad penal. Y a partir de ahí ya comienza, digamos, la última etapa de lo que es todo el proceso penal, que es la ejecución de la pena. Que acá es bueno explicarlo porque siempre ocurre y siempre todas las quejas son de que le dan, vamos a suponer, a una persona le dan 15 años y a los 10 años ya salió. Bueno, acá existe una ley, la 24.660, que establece que una vez cumplidos los 2/3 de la pena, vamos a suponer una pena X, 15, o sea, los 2/3 son 10 años. Si tiene un buen comportamiento y si cumple determinados requisitos dentro de la unidad penal, él ya puede obtener la libertad condicional. ¿Entienden? Por eso nunca se cumple la totalidad de la pena que se le impone a una persona. ¿Conforme entonces con la jornada del martes al jueves aquí en Feliciano? Muy conforme, la verdad, yo me llevo un recuerdo muy importante en el sentido de que, como dije al principio, Feliciano ha dado muestra de la ciudadanía, de una educación cívica digna de destacar, el jurado popular también, y acá esto es muy importante, no hay que subestimar a la gente, porque yo le puedo asegurar que la gente, la sociedad está en condiciones de juzgar, y el veredicto que dicta un jurado popular tiene la legitimidad y la solidez que no tiene la mejor sentencia que pueda dictar el mejor juez técnico de cualquier grado. Ni un juez de la Corte Suprema de Justicia tiene tanta legitimidad y tanta solidez como el veredicto de un jurado popular. Gracias por el tiempo.